a Matos le gusta leer. Hoy vamos a hablar de Ancillary Justice de Ann Leckie. Esta es la primera novela en la trilogía del RAC, que es como se llama El Imperio Galáctico, donde ocurre esta ópera espacial. Lo primero que voy a decirles es que es una puta obra maestra. Es de verdad un gran libro. Voy a hacerles la tarea, que es sobrepasar los primeros 3 capítulos y empezar a entender qué está pasando, porque la autora no hace concesiones. Aquí ella no se va a sentar como otros autores a contarles qué hongo crece en la parte izquierda de la piedra, porque de la derecha no se puede. Esto no pasa aquí. A uno le van soltando migajas y con esas migajas uno se va armando la estructura del mundo y va entendiendo cómo todos los elementos que componen esta novela se articulan. Entonces, de entrada ya es muy chévere porque entonces no te están dando todo masticado, sino que como lector está uno en una postura muy activa, atando unos cabos sueltos, armando su propia percepción del mundo, y eso le permite a uno como lector, o por lo menos a mí como lector, que no me gusta que me den todo masticado, sino que me gusta como echar cabeza, buscar las cosas yo misma, pues esto me ha parecido increíble. Entonces, esto es un thriller militar, un misterio, una historia de amor contado en tono de ópera espacial. Y vamos descubriendo dos mundos, o vamos viendo cómo estos dos mundos se relacionan entre sí. Uno es el mundo como tal, donde se desarrolla la historia, que como les digo, le van soltando a uno poco a poco la información, entonces uno tiene que ir entendiendo cómo este imperio galáctico, que lleva 2000 años en expansión, ha llegado a un freno y funciona internamente mucho. Piensen en Duna, que son estas casas que son medio nobles, pero que son asimismo como corporaciones gigantescas, transplanetarias, y entonces unas caen en desgracia, otras suben, la pelea de las casas como originarias y el centro del RAC contra las nuevas casas advenedizas que salen de estos mundos nuevos que se van anexando en este imperio en expansión, versus el mundo de la protagonista. Y estos dos mundos se van contando en 3 líneas de tiempo diferentes. Por eso les digo que los primeros capítulos son duros, porque salta uno y digamos que al personaje se refieren de diferente manera dependiendo de qué está pasando. Entonces uno, mientras ata esos primeros cabos, es un poco como escalonado, como ese primer acceso a la novela. Les voy a poner un contexto del mundo para irles diciendo por qué es tan increíble, y luego les voy a hacer como una breve sinopsis sin spoilers de lo que pasa en esta novela. Voy a empezar con la tecnología porque es muy importante para entender qué es lo que está pasando. Hay una tecnología muy importante que es la tecnología de las ancillaries, ¿sí? Los ancillaries son como otras líneas de negocio o otras actividades que uno tiene alrededor de una actividad primaria. Se los voy a poner de esta manera. Disney tiene una propiedad que se llama Frozen, y Frozen tiene, que es una película, y Frozen empieza a tener una serie de ancillaries que son los juguetes, las camisetas, los cuadernos de colegio, las actividades dentro de los parques, y puede ocurrir que las ancillaries sean igual o más rentables que el negocio principal. Entonces uno trata, digamos, como en la industria del entretenimiento y muchas otras industrias, tratar de tener ancillaries porque son muy beneficiosos para el núcleo. ¿Cómo funcionan aquí las ancillaries? Pues tenemos unas grandes inteligencias artificiales que controlan las estaciones y las naves del imperio. Estas inteligencias artificiales se han ido refinando en su construcción en el paso de los años, porque al comienzo tenían demasiados sentimientos y se encariñaban con sus capitanes, por ejemplo, y cuando el capitán moría, las naves enloquecían y se suicidaban, les pasaban como cosas muy trágicas. Entonces lo que hacen de ahí en adelante es construirlas con menos sentimientos, pero igual con sentimientos, porque
digamos, cómo se entienden aquí estas inteligencias artificiales es que si solo fueran lógicas, se quedarían computando y computando muchas decisiones que cuando hay un componente emotivo es más fácil tomarlas. Entonces aquí es importante que las inteligencias artificiales tengan sentimientos apaciguaditos, pero tienen sentimientos, y las naves o las estaciones tienen ancillaries, es decir, los cuerpos de las personas que pelearon contra el RAC cuando su planeta o su sistema fue asimilado. No son drones a lo Borg, digamos, no es como que todos hacen parte de un gran colectivo, sino que cada nave o estación tiene sus propias ancillaries, que son a la vez, que no son a la vez, son la nave. ¿Sí? Está la inteligencia artificial y las ancillaries comparten todo el tiempo los sensores, las cámaras, todo. Entonces, una ancillary es la nave disminuida, porque está en un cuerpo humano, pero no son entes diferentes, a pesar de que uno pueda referirse a una ancillary por su numeración. Y esta tecnología también la utiliza el regente del imperio. Como es un imperio tan grande, entonces lo que él ha hecho es descentralizar el gobierno en diferentes palacios. Entonces hay centenares de clones del emperador en palacios descentralizados. Entonces todo el tiempo el emperador está gobernando a todos sus súbditos. Entonces, este es el imperio, y este es un imperio que lleva expandiéndose los últimos 2000 años. Segundo punto, hay razas alienígenas. No aparecen en la historia, digamos, no hay un personaje alienígena, pero sí las dos razas que se mencionan son muy importantes y tienen injerencia en la historia. Tercero, esto está contado en 3 líneas de tiempo. El presente, hace 20 años, y hace 1000 años. Y venimos entonces a nuestra maravillosa protagonista. Nuestra protagonista es volvemos al nombre, a la Justicia de Toren, que es una nave de transporte militar. Entonces, una línea de tiempo tiene que ver con la Justicia de Toren hace 1000 años, y un evento que ocurre con una raza alienígena vecina, digamos, y luego hace 20 años algo ocurre con la Justicia de Toren y una de sus ancillaries queda despegada, aislada completamente, y luego tenemos la historia presente de esa ancillary, que ya no responde su nombre código, sino que tiene un nombre y es Breck. Y Breck tiene una misión, y es tomar venganza. ¿Por qué? Porque hay unos crímenes de guerra que se han cometido, y esta búsqueda de Breck de conseguir un arma que está perdida termina encontrando a alguien que se perdió durante 1000 años. Hace 1000 años, cuando ella era la Justicia de Toren, tenía un teniente a bordo que luego fue asignado como capitán a otra nave, y esa nave es destruida por una de las armas que ella está buscando. La gente logró escapar, pero estaban en medio de un salto cuántico, entonces la gente quedó perdida, no se logró recuperar a toda la tripulación, y una de las navecitas de escape que contenía a Sir Biden termina encontrándola Breck 1000 años después, y este señor pues no tiene un lugar en el universo, su casa ya no existe, entonces es un adicto que ya encuentra tirada en un planeta nevado y termina recogiéndolo como, no sé, como un perrito callejero de alguna manera, como que lo recoge y un poco a su pesar lo va llevando con ella. Y Breck se hace con el arma y se va a buscar su venganza. Eso es casi que todo lo que les voy a poder decir de la trama de la novela, porque todo lo que les diga más allá de eso es un spoiler.
Entonces voy a volver a unos puntos que me parecen relevantes. Lo primero es cómo funciona este imperio y que lo pone en una categoría histórica que es fácil de entender. Y piensen en la era de Alejandro Magno. Es un imperio que llega, hace una serie de matanzas selectivas, luego pone a los mismos nobles y los mismos gobernantes que sobrevivieron a que gobiernen en nombre del imperio, acompañado de unos nuevos nobles que vienen a ser como generales que Alejandro estaba premiando, y que los deja entonces ahora a que formen un hogar en este nuevo lugar conquistado y así mantengan tanto al imperio como las tradiciones, y está esta esclavitud selectiva de todos aquellos que no se rinden. Entonces, claro, a medida que las noticias van corriendo, pues los pueblos, a medida que saben que Alejandro iba en camino, pues ya era más fácil decir como, si no nos entregamos, nos van a esclavizar, van a matar a... Entonces siempre hacía como las asimilaciones de una manera muy particular frente, digamos, como a otros imperios en expansión. Y este es el mismo modelo que utiliza Anne Leakey dentro de sus novelas. Segundo, hay dos crímenes de guerra que se cometen dentro de la historia de la novela, y como a diferencia, digamos, de lo que pasa mucho como en la ciencia ficción, en la fantasía militar, como que matan a una gente y no importa, aquí esto sí importa, ¿sí? El que un soldado haya cometido un acto de desobediencia, el que un oficial mayor haya asesinado a un oficial de menor rango para conseguir mantener un secreto, son crímenes de guerra y aquí son importantes, tienen consecuencias, y eso se suma a los procesos de asimilación y cómo eso, el tener refugiados, el tener gente que está luchando por conseguir un nuevo estatus o mantener su estatus a pesar de la ocupación, también es importante. Y lo último que me parece importante resaltar de estas novelas son tres homenajes que hace como a tres autores y piezas clásicas de la ciencia ficción, que son por un lado Ursula K. Le Guin con La mano izquierda de la oscuridad, porque se me ha olvidado mencionar esto, el imperio, la gente no tiene un género definido, la protagonista tiene muchos problemas cuando está por fuera del imperio para comunicarse con la gente, porque no sabe si decirle él, ella, porque no reconoce los códigos, porque en el imperio la gente no tiene distinción de género, entonces como una gente como un poco como se ve un poco como asexuada, trigueña, casi siempre es gente de piel muy oscura, entonces digamos que ahí hay una relación muy clara con la mano izquierda de la oscuridad. La segunda sería La nave que cantó, The Ship Who Sang, de Anne McCaffrey, que también es una ópera espacial que tiene que ver con una nave inteligente a la que le gusta cantar. Y ese es un detalle muy bonito de la justicia de Thorin y Breck, que es este amor por la música y lo que eso implica en su relación con los otros. Y el tercero sería Iain Banks con la serie de la cultura y con las mentes y las inteligencias artificiales y estos grandes imperios en expansión. Digamos que ahí como no es una cosa como aislada, como que busca estar sola, sino que tiene unas relaciones muy claras que uno puede como navegar y entender de grandes obras maestras de la ópera espacial. Miren, si ya se lo leyeron, por favor coméntenmelo, y si no se lo han leído, por favor léanselo, es una cosa increíble, está muy bien escrita, sorprende todo el tiempo y yo no sé qué más puede pedir uno de un gran libro. De momento, lean mucho, nos vemos pronto, chao.